Y en esos momentos, tal vez me vas contando 3 años en el parque, digamos, ¿no? Después en tu casa, después de algún estudio. Todo fue creciendo y con gracias a Dios, qué chévere eso, pero hubo un momento en que dijiste, o varios momentos que dices, creo que ya no da esto, que estaba más seguro tal vez en mi trabajo, que tal vez no me gustaba mucho, pero al menos me da un poco de seguridad porque es muy variable, ¿no? Esto del emprendimiento, ¿no? Entonces, no sé si hubo un Sí, momento así. esa parte no te voy a decir que nunca pasó, pero Ujú. fueron momentos muy pequeñitos porque compensaba tanto el hecho de yo poder tener tiempo para mis hijas. Ujú. Hola con todos y bienvenidos a otro capítulo más de Efecto Emprendimiento. Soy Ricardo Terán y en este espacio hablo con emprendedores y empresarios de diferentes nichos, donde me cuentan sus historias y los pasos que los llevaron hasta donde están hoy. La invitada de hoy es Liz Serrano, fotógrafa de la ciudad de Quito, especializada en fotografía de maternidad y recién nacidos. Liz lleva más de 10 años como fotógrafa y como ella misma nos cuenta, todo empezó apenas con una cámara tomándole fotos a su tercera bebé. Hoy Liz cuenta con su propio estudio, un equipo de trabajo y colabora con diferentes influencers y personas destacadas de la ciudad. Liz y yo conversamos sobre estos primeros pasos al apostar por emprender, salir de un trabajo de oficina y lanzarse al vacío, y las decisiones que ha tomado para lograr el crecimiento exponencial de su estudio. Vamos a verlo. Bienvenidos. Bueno, Liz, muchas gracias por recibirnos en tu estudio. Sé que estás pasando y felicitaciones de paso por eso, este crecimiento que está teniendo tu marca. Te felicito. Y bueno, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Muchas gracias por la invitación. En verdad, qué lindo es como este crecimiento que hemos dado, este paso y que también ustedes puedan ser parte de eso. Ha sido súper chévere. Qué chévere, gracias. Sí, Liz, te conozco, bueno, un poco menos de un año tal vez. Ujú. Entonces, y bueno, no he visto este avance y todo, pero siempre me ha dado curiosidad saber cuándo empezaste y por qué empezaste. Chévere. Bueno, esa historia ya he contado un montón de veces y cada vez es como que me emociona full, pero Ya. yo trabajé por casi 5 años haciendo asistencia de fotografía en una empresa de electrodomésticos. Eso es lo que yo hice por cinco Ok. años y realmente me sentía como súper estancada en este trabajo en el que estuve. Ujú. Pero ahora puedo decir como gracias a Dios que hubo un recorte de personal y entre esos yo fui una de las favorecidas en el recorte y ahora puedo verlo como realmente una Una bendición y no como bendición, lo que claro. fue en ese momento que Un sentí tormento. que se me cayó todo. Ya. Pero a raíz de que salgo de esa empresa y me dan una liquidación, pues digo, voy a ver qué hago. Entonces Ya. empezó todo el tema de los emprendimientos y yo dije, chévere, vamos a hacer fotos de productos. Eso fue lo que yo me imaginé. ¿Y Entonces hacías fotografía, perdón, antes? no No. hacía nada, o sea, trabajaba Ok. asistiendo a una fotógrafa, pero nunca aprendí nada de Ujú. fotografía como tal. Ok. Lo que hacía era chistoso, empacaba productos electrodomésticos, desde refris, Ya. cafeteras, o sea, todo lo que era electrodomésticos para hacerles fotos, ese era Ujú. mi trabajo. Entonces, compré la cámara y me inscribí en un curso de fotografía. Eso fue todo lo que hice, como que Con eso todo lo que me empezaste. dieron, invertí en Ah, eso. ok. Y a raíz de eso es que empiezo a aprender foto, a hacer fotos varias, pero no es hasta que nace el hijo de una amiga, de una gran amiga mía, el Isaac, que ya va a tener 12 años, y No entonces sé. le hago fotos de recién nacido a Ah, él, sí, súper empírico, como normal. claro. Y Pero bueno, para comenzar un portafolio o algo, ¿no? sí, o sea, la verdad es que no era ese mi afán de dedicarme a esto, Ujú. pero le hago fotos y las cuelgo en Facebook y la gente me empieza a escribir. Como ella Ya. también compartió, entonces amigos de ella, como, oye, estoy embarazada, hazme las fotos, y sé qué. Ujú. Mientras esto, en este tiempo yo trabajaba en otra empresa porque ya empecé a trabajar, un tiempo estuve como solo dedicándome a estudiar, trabajaba de 8 a 8, era una empresa de publicidad y era Ok, tenaz, o sea, realmente trabajaba mucho. Y creo que lo claro. más triste de este trabajo era que yo dejé de ver a mis hijas. Yo dejé de tener Ok. como el seguimiento de ellas. Había momentos que, no, ya se le cayó el diente, no, ya hizo esto, no. Y yo como, no, estoy trabajando. No. Y cuando empiezo a tener estas sesiones que eran muy esporádicas, Ujú. como tal vez unas 2 o 3 al mes, o sea, era muy Claro. poquito, ya llegué a un punto en el que dije, no, o sea, voy a dar este paso Ujú. y renuncié a este trabajo. O sea, ya no fue como, Ya te lanzaste así. ya me renuncié
y empecé a dedicarme a hacer fotos y al inicio no tenía estudio y hacíamos las fotos a domicilio. Y seguramente, te interrumpa, cuando renunciaste, ya era un punto en que te daba, o sea, ¿compensaba o no todavía? Sí compensaba porque yo había leído un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre y en el cual dice que cuando tú quieras salir de tu empleo normal a ponerte un emprendimiento, tu emprendimiento debe facturar el doble de lo que tú ganas. Ok. No estaba tanto en eso, pero yo dije, ya estoy ganando En tu algo. mente ya era el doble. En mi mente ya era el doble. Y bueno, me acuerdo que le dije a mi mamá como, ma, ¿me puedes acolitar? A mi papá igual. Y ellos me dijeron, Pero hacías menos, seguramente ganabas más por el tiempo que le dedicabas a eso que al otro. O sea, si tú divides, probablemente. a veces me dicen cuánto ganas. No, es que una persona, digamos, gana $3,000 y yo gano 1,000. Pero yo le dedico 2 horas al día y el otro le dedica 12 horas al día. Entonces, ¿quién gana más? Porque imagínate, yo entraba 8 de la mañana Ajá. y mi horario normal era 5 de la tarde, pero Claro. yo me quedaba hasta que tenía que quedarme, a veces 8 Correcto. o 9 de la noche, y eso no compensaba lo que yo estaba ganando, o sea, yo estaba ganando muy poco. Entonces, también sí era un tema de cuánto estoy ganando, pero también era un tema de cuánto realmente quiero compartir con mis hijas, Perfecto. cuál es mi propósito y Sí. no necesariamente como solo voy a hacer dinero. Y eso tiene más peso, o sea, el tiempo que te pierdes ya no puedes recuperar por más dinero que, o sea, el dinero viene después, todos te dicen, o sea, si tienes paciencia, va creciendo tu negocio, lo que sea, pero momentos con tu familia, con tus hijos, o para ti también, porque, digamos, no puedes viajar, no puedes, no sé, salir a tomarte un café o tener un momento de paz. El estrés te paga factura después y estos trabajos que entregas, digamos, tu vida 12 horas o 15 horas a día, sí es tenaz, ¿no? Sí, la verdad es que creo que ese fue un detonante muy fuerte para mí en tomar la decisión de emprender Yeah. y no tener estudios sino hasta después de unos 3 años. Entonces, creo que ahí es cuando yo empecé a hacer fotos a domicilio de recién nacido principalmente y de ahí hacía de maternidad en el Parque Metropolitano. Esa fue mi oficina por muchísimos años hasta que yo rompo un poco el esquema de que quería usar Flash en sesiones, porque yo trabajaba con luz natural. Entonces yo no sabía lo que era usar Flash. Hasta los 3 años no sabía eso. Más. Siquiera unos 7 años, Qué no chistoso. menos, ya unos 6, ponle, no me acuerdo exactamente las fechas, pero yo ya veía muchos fotógrafos usando Flash y yo era como, no, pobre bebé el Flash. Y eso no es como una escuela que te dicen usa Flash o... No necesariamente, pero tienes la facilidad de usar una luz que no se está moviendo, que no es que pasa una nube y te cambia la temperatura de color. Claro. Y entonces yo ya cuando decidí usar Flash fue porque fui a dar un curso en otra ciudad y no había una ventana. Entonces tenía que sí o sí tener una luz y ahí fue cuando experimenté y ya me quedé pues con el Flash. Pero el primer estudio que tuve fue en mi casa, quité todo lo de que tenía en mi cuarto. Sí. Saqué todo, tenía un cuarto de 2x3 y ahí hice mis primeras sesiones en el 2015 de Navidad. 2015. Y era chistoso, pues los clientes entraban y tengo clientes hasta ahora que de esa temporada que entraron y entraban por la sala de mi casa, subían al cuarto. ¿Pero te genera tal vez un más vínculo con las personas o crees que no? Sí, o sea, en su momento sí, porque era lo que yo tenía y yo creo que uno tiene que ser bastante recursivo, o sea, como que yo no tenía para un Flash, yo usaba mi ventana, nunca me limité a lo que tenía. Y las personas me decían como, parece que tuvieras un estudio gigante y yo era como, no, es Claro, a veces no ven atrás todo lo que se puede conseguir, pero ¿no? realmente creo que fue esa temporada del crecimiento en el que no estás como preocupado en que necesito un espacio gigante, sino que te acoplas a lo que tienes y pues lo vas trabajando. Creo que lo más lindo de esa temporada era que yo les llevaba a mis hijas a las sesiones en exterior, en el parque, y compartíamos, o sea fueron parte de... Ellas estaban ahí jugando y qué chévere. Muchos de mis clientes las conocen, hasta ahora siempre me preguntan cómo están las gemelas, qué grandes. Qué chévere. Entonces es así como empecé. Y tal vez un poco retomando, me decías, el primer cliente fue le llamamos referido, fue el hijo de una amiga, me decías, ¿verdad? Pero cuando el momento llegó la persona, un desconocido, sin referido, porque normalmente iniciamos, ¿no es cierto?, con referidos, dijiste Facebook, tomé fotos, seguramente eran amigos o gente del círculo, por así decirlo. ¿Cuándo empezaste a ver
que necesitabas ya, digamos, no sé si te acabaron un momento ya los clientes de referidos conocidos, dijiste, ahora tengo que buscarme un desconocido y ahí empieza el negocio, creo, ¿no? Yo creo que Dios ha bendecido mucho mi trabajo y Ya. puede sonar muy cliché, pero Ajá. la verdad es que yo sí he puesto todo en manos de Dios y siento que cuando tú colocas como todo en manos de Dios y le dices, oye, este es tu negocio, Él se encarga de traer los clientes y el 90% de nuestros clientes son referidos siempre. Y parte mucho de que yo empecé a hacer una estadística y era como, yo tengo que dar un buen servicio para que mis clientes me recomienden sin necesidad de yo decirles, oye, por favor, recomiéndame. Sí. Creo que, no sé en qué momento ya llegó tal vez un desconocido, creo que fue cuando ya abrimos, como que yo sola me hice una página web, ingresé y todo, la colgamos y tal vez alguien googleó y sí, te encontré por el internet, ni siquiera por alguna red social. Más por ahí llegó alguien, pero creo que más o menos unos 4 años nosotros estuvimos con recomendados 4 años. Siempre. Qué chévere, chévere, tienes una buena comunidad. Si haces un buen trabajo, esa es una bolita de nieve que empieza a ayudarte a crecer, ¿no? Sí, de uno en uno. es eso, ¿no? O sea, tú ves y es chistoso porque se mueve como estos multiniveles que tienes los resultados, pero que no paga. Pero en cambio yo sí les pago a mis clientes, ¿no? Sí. Entonces, buen incentivo, es una estrategia al final. Es una estrategia al final. Es como encontrar ese punto medio, ¿no? De ser agradecido también, porque al final nos están dando ese Sí, correcto. Sí. Un poco como me llaman, y bueno, has leído el libro, me dices padre rico, padre pobre o cosas, pero es analizar un poquito más, ¿no? El costo de adquisición de cliente. Uno a veces dice, no quiero perder y ver el costo al centavo, pero hay veces que se gana más a largo plazo si es que uno da. O sea, siempre en la vida yo creo que es dar y recibir, ¿no? O sea, al final, y eso nos olvidamos mucho, y tal vez no crecer tan rápido. A mí me gusta tener ese tipo de estrategia, o sea, creo que se puede crecer muy rápido también, pero vienen problemas rápido también. O sea, a veces uno está preparado para el crecimiento y es bueno ir poquito a poquito haciendo un buen trabajo como con bases sólidas, ¿no? Entonces, lo que dices, si hacías un buen trabajo, tratabas bien a las personas, si solucionabas cualquier queja o cualquier tema que pueda haber, porque hay problemas, seguramente eso fortalece mucho más esa red de comunidad, como dices, es una red, ¿no? A la final que se arma. Y en la final cometes también errores, ¿no? O sea, no es que no hemos cometido errores y creo que de lo bueno se goza y de lo malo se aprende, ¿no? Entonces, la verdad es que sí ha sido esto de crecer en cuanto a ciertas cosas que hemos fallado y entender que no, hay que volverlo a hacer bien y yo he estado constantemente reacomodando mis procesos, reacomodando y no simplemente en ahí está bien, ¿no? Sino siempre buscar el mejor servicio. Chévere. Y en esos momentos, tal vez me vas contando 3 años en el parque, digamos, ¿no? Después de en tu casa, después de algún estudio. Todo fue creciendo y gracias a Dios, qué chévere eso, pero hubo un momento en que dijiste, o varios momentos que dices, creo que ya no da esto, que estaba más seguro tal vez en mi trabajo, que tal vez no me gustaba mucho, pero al menos me da un poco de seguridad porque es muy variable, ¿no? Esto del emprendimiento, ¿no? Entonces, no sé si hubo un momento así. Esa parte, no te voy a decir que nunca pasó, pero fueron momentos muy pequeñitos porque compensaba tanto el hecho de yo poder tener tiempo para mis hijas. Ahorita que sacaste esto aquí, se me vino una temporada del estudio que fue más o menos en el 2017 y ahí 2017-2018 yo me di cuenta que volví a la carrera de rotas del trabajo normal en mi rendimiento sin haberme dado cuenta y es algo que yo siempre lo cuento en mis cursos porque la gente debe entender por qué trabajamos. Y si tú estás trabajando por el dinero, entonces tu negocio está súper mal ubicado y tu motivación también. Entonces yo nuevamente empecé a trabajar por el dinero en esa temporada. Fue corta, pero me pude dar cuenta porque nuevamente dejé de compartir tiempo con mis hijas y empecé a llenarme de sesiones y trabajo y sí, un recién nacido tras otro. Y es que pierdes servicio, perdía por lo que había renunciado a mi anterior trabajo, que era la provisión con mis hijas. Entonces, realmente ahí fue cuando llegué a una situación que dije, oye, estoy volviendo al anterior de donde salí y ya tenía que haber avanzado y fue una reestructuración total en mí como Dios es el que provee, no soy yo, no es en mis fuerzas, no lo voy a hacer en mis fuerzas realmente, yo voy a hacer lo que
iba a hacer. Entonces, bajar el número de sesiones, subir un poco el precio, porque esa es otra, ¿no? A veces tenemos un producto muy barato, haces un montón de ese producto y obtienes un valor. Ahora, subes un poco tu valor, bajo el número de sesiones, pero vas a obtener el mismo precio. Sí, o sea, le pones Estrategia. un precio a tu tiempo, ¿no? Que es lo más importante. O sea, ya empieza, como dices, ok, si voy a dejar, y tal vez a veces ningún precio te lo va a comprar, digamos, del tema, tengo tal cosa en tu caso, digamos, de tus hijas, me pongo en tus zapatos y digo, por más que me paguen 1 millón, si tengo un evento importante, tal vez no lo voy a hacer. O sea, o veo una solución, un reemplazo, o llego a un acuerdo, pero ya no ver la motivación del dinero como tal, ¿no? Dices, va a llegar algún momento. También soy un poco de ese pensamiento y creo que he encontrado muchas más cosas en común, de que a veces nos dicen, ¿por qué no crecen más? ¿Por qué rechazan a veces cosas? Y no es un poco a veces por ego, sino porque también uno siente que deja de hacer las cosas bien por el resto, deja de disfrutar lo que hace y vuelves, como dices, de la carrera de ratas que tú eres tu propio jefe y la cruz que te pones desde ahora tu propio negocio, las metas que tienes y ves los números, pero no tu calidad de vida y a veces uno dice, no, es que quiero pensar para futuro el tema económico, ¿no? Pero hay que vivir día a día también las cosas y darse unos espacios y me encanta que digas eso y si dices son momentos fugaces, qué chévere que a veces al final yo creo que ves y dices, tengo tiempo para manejarlo también aquí. Tal vez hay esa seguridad falsa en otro lugar, en un trabajo también, pero también puede empezar a privar y a desviar de lo que tengo que empezó una lucha de emprendimiento, ¿no? Sí. Qué chévere. Sí, exacto. Ok, y cómo, retomando un poco el tema de tu familia, las hijas, de tus hijas también, ahora, digamos, como estás en emprendimiento, ¿sientes que estás en ese equilibrio después de cuántos años ya manejando, sigues aprendiendo? ¿Te cuesta? Sí. ¿Qué has hecho? Yo creo que en el momento en el que tú empiezas a delegar tu trabajo, pues puedes empezar a crecer. Y eso es algo que como emprendedor a veces tienes súper limitante, como hay full reels de estos de que el emprendedor, y, hola, soy el fotógrafo, hola, soy el diseñador, y yo soy el de las redes sociales y sale la misma persona, ¿no? Es como, sí, es divertido el reel, pero cuánto esfuerzo requiere ser todo en tu propio negocio, ¿no es cierto? Entonces yo creo que cuando yo empecé a delegar y ingresó la Mica primero a trabajar conmigo como asistente y ahora siendo ella ya fotógrafa y como delegando una parte que tal vez yo creía que era indelegable en un momento, Claro. te das cuenta que esa era la idea en un inicio de que sea negocio, porque si no, sigues en el cuadrante de flujo en el que eres un autoempleado. Y yo ya necesitaba pasar al siguiente cuadrante en donde realmente eres dueño de un negocio. Exacto. Y el negocio puede funcionar sin que tú estés ahí. Sí. Y ha sido esa parte como tal prioridad. En estos días son días de mis hijas, de esos días puede caerse lo que sea, puede haber la mejor decisión, no va a haber. Mi prioridad en esos días es estar con mis hijas. Entonces, bueno. las chicas saben, o sea, en el calendario está como tiempo con Manuela, tiempo con Gemma. Lo bloqueas tal cual tu tiempo. Está bloqueado y creo que eso ha sido parte de poder darles también a ellas la importancia de tú eres más importante que cualquier otra cosa. Claro. Como mamá, yo en mi caso que soy madre soltera, es como necesito sí o sí estar ahí con ellas presente y aún no he llegado a lo que quiero, pero ¿cuánto voy a llegar? Sí, la idea es como que el negocio sí realmente funcione solo, aunque me encanta hacer fotos también. Qué chévere. No, si uno quiere estar ahí. Un poco a veces yo digo, yo lo hago una comparación con el tema del fútbol, ¿no? ¿Sabes? Uno dice, uno tiene tal vez un tiempo también de jugar, digamos, los partidos y uno quiere estar todo el tiempo jugando, pero luego ya con la experiencia tal vez ya no jugar tantos minutos, sino estar ahí. Y en algún punto tal vez ser el director técnico que esté viendo o alguien que esté en el estadio viendo, pero que esto funcione, ¿no? Pero eso se hace delegando y creando un equipo. O sea, justamente a mí me encanta el fútbol, por eso le hago un poco la comparación. Pero digo, es tener un equipo. O sea, es seguro y cuesta. Cuesta decir, yo soy la estrella, hago los goles y tengo que... Actuar desde la confianza, ¿no? Sí. Y desde ese lugar de confianza y no de miedo, de no, es que va a entrar alguien y va a ver cómo hago el trabajo y me va a copiar y si me... Sí, es un tema de egoísmo. Son unas ideas tan bloqueantes en el negocio. Yo digo, imagínate los grandes empresarios cómo hicieron, o sea... Nunca actuaron desde el miedo, siempre actuaron desde esa confianza de voy a delegar a las personas. Sí, yo una vez, bueno, escuché, tal vez lo leíste, no es frase mía tampoco, pero es el éxito de la riqueza está en multiplicarse, ¿no? O sea, y la única manera de multiplicarse es, bueno, de muchas maneras. O sea, digamos, es un curso, grabas, es una manera de multiplicarte.
o haces una franquicia en un restaurante y empiezas a multiplicarte. Ya no puedes estar en 10 lugares al mismo tiempo, ¿no? Es la única manera. Pero si tú quieres estar haciendo todos los trabajos, es un autoempleado y te quedas ahí de esclavo y hay un límite, hay un techo. O sea, tú tienes horas en el día. O te toca renunciar al tiempo con tu familia, con tu pareja, con amigos, y si lo haces tú solo. O empiezas a delegar y confiar, pero la confianza es súper clave. Y bueno, yendo a eso, ¿cuántas personas y en qué momento empezaste a crecer el equipo? En la pandemia, qué chistoso, porque la pandemia para muchos fue una temporada muy fuerte, muy dura, de mucho desempleo, de mucha escasez, y para nosotros fue todo lo contrario. Como Liz Serrano, en ese momento yo me di cuenta que necesitaba a alguien que también ingrese, y tomo la decisión en el 2020 de la pandemia de subir un anuncio de empleo para que entre alguien que principalmente asista a los clientes, porque imagínate que yo hasta ese momento yo sí respondía mensajes a mis clientes a las 2 de la mañana, o sea, yo sí, si yo me levantaba, yo cogía el celular y les respondía como, hola, ¿estás despierta? Sí, estás dada luz, estás despierta hasta ahora. Qué buen servicio. El súper buen servicio, Claro. el desgaste para uno era súper fuerte. Entonces dije, no, necesito a alguien que esté respondiendo mensajes y yo me voy a dedicar a esto. Cuando yo subí el anuncio, fue tan loco que recibimos casi 120 carpetas, y ahí yo me daba cuenta como, para mí fue tan claro oír la voz de Dios decir, tu negocio es una fuente de empleo para muchísimas personas. No es solo para ti lo que estás haciendo, o sea, no es solo, esto es solo para ti en este momento. No, no. Y ver ese montón de carpetas y decir como, wow, cuánta gente está desempleada y yo tengo un lugar donde yo puedo generar empleo. Entonces ahí entra la amiga en el 2020 y trabaja hasta ahora con nosotros. La Andre entró en el 2024, a finales del 2024, porque ya estaba como colapsando. Y también llegó este tiempo de que a veces yo decía, no, es temporada alta, yo de ley debo estar ahí porque hay sesiones, hay un montón. La temporada alta para nosotros es Navidad, tenemos más de 120 clientes, entonces es como, tenemos que estar ahí. Pero ahí es cuando tú dices, los planes de Dios son mejores que los tuyos. Y Dios me llevó a Brasil en la temporada más alta de mi negocio y yo tuve que contratar a otra persona. Y segundos. En segundos, como mover las cosas y yo estar en Brasil haciendo lo que Dios quería que yo haga y mi negocio funcionando aquí en Quito. Qué genial. Ahí capaz dijiste ya, sentiste otro crecimiento, tal vez un alivio, ¿no? Sí, la verdad. Y te obliga muchas veces. Cuando ya no tienes otra opción, tienes que delegar y confiar que pase con la persona que... Al final es una cosa mental, ¿no? Porque creemos que nadie puede hacer el trabajo como lo hago yo y seguramente no lo vas a hacer o como lo haces tú. Seguramente hay personas que lo hacen mejor. O lo van a hacer mejor. Sí. Y mejor si lo hacen mucho mejor. Cada uno somos seres humanos, cada uno tiene una manera de ser, va a congeniar un poquito más. Tal vez, y a veces no es solo el resultado del trabajo, digamos, por así decirlo, profesional, ¿no? A veces la gente se lleva muchas veces o conecta más con otras personas y me parece chévere. O sea, eso también que pesa más, ¿no? Al final, yo digo, cuando uno toma decisión es mucho más la confianza que el tema de qué tal precio me va a poner esta persona, qué me va... tal vez el trato que da esta persona, prefiero pagar un poquito más, o tal vez no me entrega tan perfecto las cosas, pero sé que lo va a hacer puntual. O sea, son otros detalles. Y ahora que dices de eso, nosotros hemos tenido muchísimos clientes, no muchísimos, algunos clientes que se han ido y han vuelto. Y nunca más se van. Y a ti digo, ¿por qué? Yo sí les pregunto, ¿sabes? Porque a veces esas cosas puedes mejorar. Claro. Y ha sido honestamente tema precio y vuelven por el servicio. O sea, vuelven porque dicen, no puedo, prefiero aquí venir y pagar más y saber que todo está en orden y saber que no me tengo que preocupar por nada, a tener que ir a otro lugar y pasar unos dolores de cabeza y pagando menos que a la final no compensa. Te sale más caro. Y yo creo que a veces en fotografía, y te cuento a veces no solo, y supongo que es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en bodas o algo, algún fotógrafo pierde algún recuerdo, un momento que ya es invaluable. O sea, no puedes repetir. Igual, tal vez con una sesión, como dice, se daña algo, ya no es tan fácil. Recién nacidos, supongo que es algo que son, en semanas cambian. Yo veo los bebés cambian enseguida. Tienes que tomar una buena decisión de con quién lo haces también, ¿no? Sí, estos son momentos tan cortos y tan pequeños que no van a durar más. Y es como, tienes que hacerlo ahí.
no hay otra posibilidad. Ya a la siguiente semana ya no es un recién nacido. Claro. Y bueno, un poco, veo que dices, y has ido siendo muy inteligente, digamos, en el tema financieramente, por así decirlo, de que con lo mínimo viable empezaste, digamos, tu cámara, o sea, no te fuiste a montar un estudio, que veo que es un error que cometen muchos emprendedores, ¿no? Y a veces les digo, cuidado, porque tienen una idea muy grande de negocio y a veces piensan que, no, como voy a ser fotógrafo, ya me inscribo en el curso, voy a alquilar un estudio, voy a comprarme luces, voy a comprarme cámara y me endeudo. Y luego tienes una o dos personas que entran o sea, no tienes sesiones al comienzo, uno no tiene la agenda que uno tiene después de años, ¿no? O sea, entonces, no sé si eso también puedes ver como recomendación, cómo fue tu manera de ir planificando, en qué punto decidías, voy a invertir un poco más, voy a arriesgar, pero no creo que una inversión así muy de golpe, ¿no? Yo creo que es súper básico cuando tú empiezas un negocio, tienes que tener claro los costos de tu negocio. Yo doy cursos ya desde el 2017, yo estoy dictando cursos y uno de los cursos es como administra tu negocio, en el que les enseño el tema de ¿Cómo realmente son los costos? Porque hay personas que solo dicen, las impresiones me cuesta tanto, listo. Claro. Y no se dan cuenta cuántos costos ocultos hay. Entonces, lo primero sería como hacer bien tus costos y que realmente la sesión te deje dinero sobre la mesa, que haya utilidad. Si no hay utilidad, tu negocio nunca va a crecer. Es como me decía mi hermano, estás haciendo pan para vender pan. Y punto, se acabó. O sea, no haces nada más. Claro. Y eso puede hacer cualquier persona y eso siento que es el fracaso de muchos de los negocios, como no organizarte bien financieramente y decir, ok, entonces del ingreso, de lo que está quedando en la utilidad, voy a sacar este poquito para una cámara nueva, este poquito voy a sacar para esto. Y yo, imagínate, mi primera cámara me la compré con lo que salí del trabajo. La siguiente yo iba así, cada mes sacando poquito a poquito. Yo siempre he pagado todo así. Nunca me he endeudado. Qué chévere. Y eso es algo que yo puedo sugerir a las personas, como que no se endeuden salvo que tú sepas en tu mente que puedes y como tener claro los costos de que voy a tener la disponibilidad para pagar este valor. Pero también aún así hacer un estudio de mercado, ¿no? Como tener claridad en dónde me voy a ubicar, por qué debo comprar esas cosas. Hay muchísimas cosas que yo compré y nunca me sirvieron para nada. Y eso es como que los gajes del novato. Siempre va a haber, ¿no? Gastos que uno dice... innecesarios. No sé por qué lo hice y pensaste, pero es parte del emprendimiento. Sigues emprendiendo mientras vas... O sea, sigue uno... Si quieres ir creciendo, tienes que ir arriesgando en otros temas. Y es como un nuevo emprendimiento, cada vez un equipo más, un equipo menos. Y es chistoso, creo que a veces uno lo piensa, con la experiencia va dudando tal vez un poquito más, pero es un hábito que no se debe perder. O sea, reinvertir en tu negocio, como dices. En el negocio, correcto, porque al final es negocio de quien te está dando de comer, o sea. Sí, y es la única manera, o sea, y te das cuenta, o sea, si no inviertes en capacitaciones, en cursos, ya te empiezas a dormir frente al resto, o en equipos, o sea, tiene un tiempo de vida todo, y eso es otro, lo que acabas de decir es muy básico, como nunca pensar que ya me las sé todas, sino es súper hermoso. Yo justo en esta semana voy a estar en una convención de fotografía y me emociona tanto seguir aprendiendo. Eso de no quedarse en ya sé esto y ya está todo bien, siempre hay algo por aprender. No, sí, totalmente hay algo que aprender y bueno, o sea, también creo que te vas haciendo ya más resistente al no sé si decirlo fracaso, pero estas equivocaciones que vas tomando, pero a la final es la única manera de ir creciendo, ¿no? Ya las tomas de otra manera también, ¿no? Como, sí. Ok. sí. Está bien, lo puedo superar. Y más que nada, creo que no es emocionarse también cuando vienen épocas muy buenas, ¿no? Eso también es un tema, no sé si te ha pasado, pero a mí personalmente hay momentos en que uno se emociona, ¿no? Y ve la demanda y tiene muchas cosas, pero empieza a descuidar servicio, empieza a tener metas también, o digamos, ya la meta que tenías, como en todo, ¿no? Ya para que funcione tu negocio es mucho más alta y para llegar a eso es una presión un poco más alta. Entonces, ponerse también metas, o sea, tener calma también en momentos buenos y en momentos malos, de que las cosas, así como no pueden ir tan bien, también pueden bajar de golpe. ¿Y cuál es la manera de protegerse de eso? Yo pienso, como tú dices, es invertir en capacitaciones, en temas de equipos también, en equipo. Eso es súper importante. La gente con la que trabajas, creo que es súper importante mantenerle. Creo que si por algo me dices, Mica, trabaja desde 2020, es por algo que
que no se quiere mover porque crea esa conexión con el trato, tal vez con el crecimiento que va aquí, ¿no? Sí, justo lo que estábamos conversando, este tema de trabajar con personas, creo que el hecho de ya haber tú trabajado en un trabajo común, convencional, para alguien, ha habido muchas circunstancias que hemos experimentado en esos antiguos trabajos que decías como, no, esto era muy injusto, yo me quedaba hasta tales horas trabajando. Y creo que eso te da la posibilidad para tú esquematizar tu negocio y decir como mi negocio va a funcionar así, de esta manera. Yo quiero que los viernes salgamos más temprano y quiero que, no sé, ¿me entiendes? Tú cambias las reglas. Facilidad, porque no es esto así. O sea, imagínate, las oficinas de Google tienen lugares donde los chicos pueden sentarse, jugar, o sea, realmente el clima laboral es algo tan importante que muchas de las empresas están dejándolo de lado, y ahí sucede cuando hay este cambio de empleados muy seguido, ¿no? Entonces, cuidar las cosas como cuando yo trabajaba en este lugar, hacían esto y realmente yo sentí que era injusto, yo no lo voy a hacer más. Yo puedo cambiar y determinar como 5 de la tarde, bueno chicos, nos vamos, así el celular esté, lo que sea. O sea, tenemos nuestro horario, vamos a respetarlo, porque de esa manera las personas que trabajan contigo se sienten amadas, se sienten queridas también. O sea, ser consecuente, ¿no? Si tú quieres, digamos, entiendo, pasas con tu familia, te vas a pasar con tu familia, vas a respetar el tiempo de la otra persona con su familia, ¿no? No significa que los demás no tienen otras cosas también que dedicarle tiempo, y el tiempo no es, o sea, todo no es, yo también creo, no todo es dinero, no todo es trabajo realmente, o sea, la vida es tan rápido, parece película a veces cómo pasan las cosas, y hay que estar más presente, ¿no? Chévere. Liz, ya para ir cerrando, quisiera un poco, y como das cursos, un poco el tema de estos consejos que pueden dar emprendimientos, en el tema de, no sé, puede ser en fotografía o en otras áreas también, en este caso como mamá, ¿vale la pena hacerlo realmente? ¿Y qué cuidados o qué consejo, así como dices, sí les digo, si quieren dedicarse a este mundo, háganlo, pero les doy este consejo? ¿Qué les dirías? ¿Qué les diría? Bueno, a las que son madres solteras y quieren dedicarse a un emprendimiento, yo pienso que a veces nos limitamos mucho por lo que nosotros creemos que podemos hacer en nuestras fuerzas. Y en mi caso muy personal sí ha sido como entregarle eso a Dios, y yo asumir mi rol como de cuidar a mis hijas, estar pendientes de ellas, porque a la final eso nadie lo va a hacer por mí. O sea, todo lo demás en el negocio alguien lo puede hacer por ti, pero el ser mamá y el estar ahí para tus hijos, y más si están en una edad de adolescencia, no, nadie más lo va a hacer por ti, nunca. En el tema del negocio como tal, pues yo sí les diría que hay que colocarse metas, y a veces un poquito inalcanzables, porque necesitamos ver la mano de Dios en esas metas. Porque si tú no dejas algo que sea como inalcanzable o sobrenatural, es que todo va a estar en tus fuerzas, es que todo tú lo vas a poder lograr, porque tú dices, ya el año anterior facturé tanto, entonces ahora voy a subirle un poquito porque eso es lo que yo puedo hacer. Pero realmente lo que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas y en nuestras manos es súper limitante a todo lo que Dios quiere hacer. Entonces sí dejar un espacio como de airecito, como ven Dios, ¿qué es lo que quieres hacer aquí? Sí, hay que ponerse metas, porque si empezamos solo a trabajar por trabajar, es como, aquí no estamos yendo. Es como cuando empiezas una carrera, entonces no tienes a dónde llegar, entonces solo estás ahí y no hay un esfuerzo de ir hacia donde necesitas de ir. Qué importante, ¿no? Un poco, a veces dicen, ¿no? Y me han preguntado, y es súper difícil, que te dicen, ¿cuál es el punto de equilibrio en un negocio? ¿Cuándo sabes que funciona un negocio? Pero esa es tu meta, o sea, yo no te puedo decir cuándo funciona tu negocio. Cada uno tiene una meta al comienzo. Puede ser al comienzo cosas chiquitas, ¿no? Facturar $100, $200. Cuando lo logras, sabes que puedes un poquito más, es de entrenarte y ir poniendo tus metas. Pero a la final, yo creo que lo importante es como en una carrera. O sea, esto para mí el emprendimiento, tal vez no sé si concuerdas en esto, es como resistencia. O sea, no es saber que tienes que llegar. Hay momentos que dices, voy a parar. Pero no sé si has visto las maratones, la gente está como que te aplaude, y uno, no sé si has hecho una maratón, pero yo personalmente les digo, quiero dejar de correr, ya no puedo, pero veo a alguien que me está aplaudiendo, que en este caso puede ser tu familia, pueden ser amigos. Entonces sigo adelante, entonces da una motivación y saber que algún día llegas.
aunque sea poquito a poquito, pasito a pasito llegas, ¿no? Ujú. Y también como dejar de pensar en la meta como tal, o sea, como hay una meta sí, pero ¿qué tal si ya pienso que ya estoy en la meta? ¿Cómo voy a trabajar? Ok. Sí, no, muchas gracias, Liz, otra vez por tu tiempo, por compartirnos un poco más tu historia. También un tema, tiene esa curiosidad de saber y quería que otras personas sepan un poco el tema de esto del efecto emprendimiento. Este espacio es justamente para ver el efecto que causamos al emprender, el camino que se toma, a veces bendecido desde el inicio, a veces un poco más duro, pero al final yo creo que emprender y poder crear este impacto, o sea, dar el trabajo a una persona o entregar tu servicio a una persona y que ese servicio le ayude a alguien. En tu caso, tal vez sea un buen recuerdo que se lleven también y inmortalicen algo, también creo que ya con eso vale totalmente la pena, ¿no? Entonces, gracias otra vez y espero que sigas creciendo, ser parte de ese crecimiento y si no, obviamente desearte lo mejor para tu negocio que sigue adelante, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Es para mí siempre un gusto poder hablar todo lo que yo he podido pasar en este tiempo. Ya van a ser 12 años y realmente creo que el conocimiento nunca debe quedarse con nosotros, sino que debe ser expandido. Si algo tú sabes y le puede ayudar a alguien más, pues eso es lo que debemos hacer, como ir pasando. Y seguro tu historia va a inspirar a muchas personas. Así que muchas gracias y muchas gracias. Esto fue Efecto Emprendimiento con Liz Serrano. Hasta luego.